Buenas tardes a todos, saludos a todos y todas. Un gusto de estar acá, gracias por la invitación. Hoy, con el COVID, y siempre tenemos que protegernos. Por eso hay que colocar una malla de refuerzo en el tratamiento de la hernia yatal. Esa es mi opinión. ¿Cómo se forma la hernia yatal? Inicialmente la membrana esfenoesofágica se elonga y se contrae y con el tiempo va perdiendo esta elasticidad, permitiendo la formación de las hernias. Este ligamento esfenoesofágico es el que se va elongando con el tiempo y va permitiendo la formación de la hernia yatal. Los cirujanos, a la laparoscopía, así visualizamos una hernia yatal, con su pilar derecho, con su pilar izquierdo, y este orificio, son pacientes operados por mí, en la cual se ve difícil para mí suturarlo y que esto no recidive. Pero vamos al origen. ¿Qué factores coinciden en la formación de una hernia? Estudios antes del 2004 demostraron de que habían cambios microscópicos a nivel de la biopsia de la fascia transversal y en caso de la hernia inguinal, del músculo recto, de los oblicuos, con cambios en el colágeno. Había una reducción del colágeno tipo 1 y 3 y estos serían factores predisponentes a una hernia. ¿Qué es el colágeno? El colágeno aporta la flexibilidad, la elasticidad y resistencia a la presión. Hay un libro muy interesante, vamos a lo nacional, el libro de la hernia inguinal, que destaca que uno de los factores es la alteración del colágeno. Vale decir, estructuralmente hay un daño que persiste en el tiempo. ¿Quién nos dice la historia? ¿Cómo redujimos las recidivas de las hernias inguinales y de la pared abdominal? Antes de colocar mallas en estas hernias, la recidiva era hasta un 20%. Se colocó malla y la malla, ¿qué efecto tuvo? Redujo la recurrencia entre un 50 y un 75%. Si esto es así, ¿qué relación tiene la hernia yatal con la hernia inguinal? Pues bien, los pacientes con hernia yatal tienen 2.5 veces más posibilidades de tener hernia yatal. Esto sugiere una causa común, entonces, entre la formación de una hernia inguinal y una hernia yatal. ¿Qué se hizo? Se fueron a tomar muestras de la membrana esfenoesofágica y de la crura y encontraron a la microscopía electrónica alteraciones en los pacientes que presentaban hernia yatal y que no se encontraban en el grupo que no la tenían. En otro estudio, pusieron dos pacientes, los que tenían la hernia y los que no la tenían, tomaban muestras y mostraban esta alteración completa de la parte muscular en los pacientes que tenían hernia y con alteración del colágeno 1.3 versus los que no la tenían. Los pacientes con hernia, entonces, yatales, presentan una alteración a la microscopía y que no es normal en los pacientes que no tienen hernia. ¿Por qué? Una alteración del colágeno, que es el que nos da la resistencia al músculo. Ya en el año 2006 presenté en Alemania una experiencia de 487 casos de reflujo operado. ¿Qué quería decir con esto yo? Que el 90% de los pacientes que operábamos de reflujo tenían hernia yatal. Y que al operarlos de reflujo rompíamos la membrana esfenoesofágica, que es la que los sostiene al repararlo, y que por lo tanto había que cubrir y solucionar de alguna forma esto. Los metaanálisis que demostraron en las simples suturas que la recurrencia era alrededor del 14%, pero cuando la objetivábamos radiológicamente con estudio de radiografía de esófago, estudio de ano, un 25% de los pacientes operados de hernia yatal recidiva. O sea, uno al paciente que va a operar tiene que decirle, estimado paciente, usted lo va a operar, pero uno de cada 4 recidiva y habría que volver a operarlo. En las cirugías de reflujo, que tenían hernia yatal, al colocar malla, la recidiva era de un 0,6%, sin malla de un 6,1%. Un
Total de 551 pacientes. En el grupo de sutura recidivaba a los 2 años un 6%, con malla 1.8%. En un metaanálisis en el 2015, 5.500 pacientes de 124 estudios demostraron que la recurrencia de la hernia hiatal en pacientes con malla era de un 8%. En los pacientes suturados, sin malla, un 20%. En lo personal, al 2013, sin malla, tenía una recidiva personal del 8%. En 283 casos, la recidiva de la hernia, un 2% cuando coloqué malla, esto al 2013, no al día de hoy. Por estas razones, empecé a operar reflujo laparoscópico desde el 1992, muchos años ya, más de 1000 pacientes operados. Desde el 2003 me convencí y coloco siempre malla PTF como refuerzo en el tratamiento de la hernia inguinal. Y, paréntesis, y del reflujo. ¿Por qué? Porque al operar el reflujo muchas veces corto los ligamentos suspensorios. Para lograr menos rechazo de la malla en la hernia inguinal, ¿qué hay que hacer? Colocamos la malla subaponeurótica en la cirugía abierta. Y en la cirugía laparoscópica la protegemos con el peritoneo. Vale decir, protegemos la malla para tener menos rechazo. ¿Cuál es mi concepto de la hernia hiatal y qué hago siempre? Coloco la malla sobre los pilares para que no migre hacia el mediastino o la aorta. La fijo con puntos irreabsorbibles, de baja tensión. La sitúo siempre por detrás del esófago, nunca por delante, ya que el esófago, con el tiempo, se va hacia anterior. El esófago nunca se va hacia la columna, se va hacia anterior. Por lo tanto, la malla siempre por detrás y la cubro siempre con el peritoneo posterior. Abierto el peritoneo para poder ver los pilares, se coloca la malla y posteriormente cierro el peritoneo para tenerlo. ¿He tenido complicaciones? Sí, y una muy severa, que son las migraciones malla. Por eso les recomiendo a todos protegerse y proteger a la hernia hiatal con malla. Muchas gracias a todos.